Hoy es miércoles 31 de agosto del 2022. Para nosotros la lección número 11, semana 6 del segundo semestre del 2022, curso de Teoría Electromagnética 2, donde estamos viendo el tema llamado incidencia oblicua, iniciado la semana pasada. Hoy lo vamos a continuar. El temita este de incidencia oblicua, terminamos acá la lección pasada, el viernes pasado, terminamos justamente, no sé qué pasa, está como pegado esto. Terminamos justamente aquí en este tema. Donde lo que hicimos fue tomar una polarización de las dos que vimos, la polarización TM, P o paralela, la otra polarización, para recordarla, es polarización T, S o perpendicular, ¿verdad? Esa es la otra polarización, esa es con la que no estamos haciendo las deducciones, sino que tomamos esta, ¿verdad? La, la TM, definimos, pues, los vectores de llegada, teníamos, recordar eso un poquito por ahí, nada más para ubicarnos rápidamente. Definimos dos medios, ahí los estoy resaltando, entonces teníamos el medio beta 1 y el medio beta 2, ¿verdad? Entonces están los dos medios. Definimos la normal con los medios, o sea, una línea de referencia, una línea discontinua, una línea de referencia con la cual medimos los ángulos de la onda, ¿verdad? Esto va con el eje X. Acá sí tenemos el eje Z en esta dirección. Entonces hacia acá tenemos el eje Z. Eso fue lo que definimos. Y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, y el ángulo de llegada es el ángulo que tomamos en esa normal acá. Y es el ángulo zeta 1, el ángulo de reflexión es el ángulo que se llama zeta 1 prima, ¿verdad? Y el ángulo de transmisión es el que llamamos zeta 2, de la dirección del vector de onda, que es el vector K1 para el caso incidente, K1 menos para el caso reflejado y K2 para el caso transmitido. El libro le pone K2 porque solo hay uno, pero bueno, a mí me gusta ponerle el más por un asunto de acordarse que va en la misma dirección de K1. No es de repente tan necesario, ¿verdad? Y entonces estábamos determinando, esto fue con lo que cerramos, la relación de los vectores que tenemos acá. Entonces teníamos K1, K1 menos, las magnitudes de K1, lo mismo, digamos, ven que aquí solo ponemos un K1, ¿verdad? Que es la magnitud, entonces solo es una magnitud. La diferencia entre K1 y K1 menos es la dirección, porque ahora sí esto indica dirección. Y fue con lo que cerramos la clase anterior. Definimos el vector K1 a partir de su magnitud, que es una magnitud que podemos calcular a partir de características físicas del medio de transmisión y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablábamos? Hablábamos, bueno, aquí hay varias expresiones, ¿verdad? Que voy a mencionar esto nada más. El índice de refracción 1, la frecuencia, ¿verdad? Aquí frecuencia angular, los PF, ¿verdad? Que es omega. Y en este caso, bueno, la velocidad de propagación, en este caso, como lo estamos viendo en un medio, la velocidad de la luz, perdón, la velocidad de la luz, porque por eso es el efecto del N1, es velocidad de la luz. Entonces, es la velocidad que consideramos, mientras que K2, perdón, su magnitud es N2 omega C. Ok, entonces,
esto es lo que tenemos acá para este esquema. Ujú. Aquí es importante nada más chequear algo que les mencioné, es que con los vectores K1, K1 menos y demás, bueno, especialmente con K1 y K1 menos, ¿verdad? Vemos que las direcciones están dadas por sus componentes. Estamos descomponiéndolos como componentes. Entonces, por ejemplo, K1, yo lo puedo ver como hecho por estas dos componentes, ¿verdad? Donde tengo un KX y aquí un KZ. Ujú. Mientras que K1 menos, más bien sus componentes son estas. Y entonces nos damos cuenta que los KZ de los dos vectores van en la misma dirección. Por eso vemos que las componentes Z tienen el mismo signo. Ujú. ¿Verdad? El mismo signo me refiero, incluyamos este más de aquí. Mientras que para el caso de KX, este es KX, ¿verdad? En un caso KX, en el K1, va en dirección hacia donde crece X. Por eso, aquí la componente es simplemente un positivo, coseno de zeta 1 a X, mientras que para K1 menos, sí debemos considerar un menos, ¿verdad? Este menos es precisamente por el hecho de que KZ va hacia arriba, ahí, en dirección menos X, ¿verdad? Que sería este que va acá. Entonces, esto es la descripción del vector de onda. Para K2 tenemos exactamente el mismo asunto, ¿verdad? Para K2 son iguales el signo que K1, porque sus componentes pues son idénticas, ¿verdad? O sea, una para abajo y otra para allá, igual que estas dos. Entonces, acá fue lo que cerramos la lección pasada. La definición de los vectores de onda, K1 más, K1 menos y K2 más. Son vectores de onda. Esto es solo para seguir definiendo los campos, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos incorporar plenamente a las ecuaciones, ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para buscar o para aplicar condiciones de frontera. Entonces, vemos acá que buscamos las componentes tangenciales para las condiciones de frontera. Eso quiere decir que para poder aplicar condiciones de frontera y poder relacionar los campos incidentes con el reflejado y con el transmitido, para poder hacer eso, necesitamos aplicar condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera, porque esta también está como mega pegada, no responde. No sé. Solución de todos los problemas, resetear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos aplicar condiciones de frontera y para eso necesitamos campos tangenciales. Ujú. Sabemos que los campos magnéticos son tangenciales. Ujú. Entonces ellos ya están dados, ¿verdad? Y esa es como la gracia de esta polarización. ¿Por qué? Porque este vector de campo magnético está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Y recordemos que aquí la interfaz pues está igual, son paralelos, ¿verdad? Entonces, son tangenciales. De igual manera con este y con este, ¿verdad? Están en la misma dirección. Entonces, esos se igualan así, sin mayor cosa. Sin embargo, para el campo eléctrico viene viajando en esta dirección. Por lo tanto, lo que vamos a buscar, ahora sí, ya con una correcta descripción de los campos, lo que vamos a buscar es estos componentes tangenciales. ¿Por qué estas componentes? Porque son a las cuales podemos aplicar las condiciones de frontera. ¿Ok? Entonces vamos a ir por ahí. ¿Cuáles son esas componentes tangenciales? Bueno, si vemos por acá, tenemos el EZ10 más, es la componente tangencial. Ujú. Por eso el subíndice Z, para decir que es la componente que apunta en dirección Z, que sería la tangencial, ¿verdad? Entonces, en términos generales, se dice que esa componente Z es una magnitud
de esa componente, que todavía tenemos que definirla, por el vector de propagación, ¿verdad? Se propagan K1, entonces eso, todo normal, digamos. Si sustituimos, está loca esta tableta, ¿no? ¿Qué pasó? Porque la instalará más tarde. Si nos fijamos acá, tenemos que obtener la componente. Aquí nada más para aclarar un poquito, porque a veces no es tan claro por qué ese coseno. Entonces nada más para marcar rápidamente el por qué utilizamos un coseno ahí. Digamos, esto es lo que tenemos como incidencia, ¿verdad? Entonces este es el K1 más, el vector K1 más. Tenemos que el ángulo, aquí es θ1, ¿verdad? Y decimos que traemos un vector de campo E, totalmente perpendicular, y vamos a buscar la componente tangencial que va en esa dirección. Entonces, esto es el campo como tal, y este de acá es el EZ. ¿Qué estamos buscando? Esa componente, o sea, esta que está aquí, es la que estamos buscando. Entonces, es relativamente sencillo. Sabemos que aquí son 90 grados, entonces aquí son 90 menos θ. Ese es el ángulo que está ahí. Y también sabemos que esto de aquí son 90 grados. Entonces, si este ángulo es 90 menos θ, este es 90 menos 90 menos θ, ¿verdad? Entonces, 90 con 90 se me va. Y resulta que este ángulo es ángulo θ. El ángulo que tenemos ahí entre esos dos puntos. Pues, siendo este ángulo un ángulo θ1. No le había puesto el subíndice. θ1, porque es con respecto a este, ¿verdad? Entonces, si este es θ, este es 90 menos θ1, ¿verdad? Si este es θ1, este es 90 menos θ1. Y a su vez este es otro ángulo recto, entonces 90 menos θ1, entonces este ángulo es 90. Y termina siendo un cateto adyacente, ¿verdad? Este es ángulo recto, entonces este es un cateto adyacente. Entonces ahí es donde tenemos que LZ es igual a E por cos de θ1. Eso solo para estar claros. Aquí ya se sustituyó el vector K1, ¿verdad? El vector K1 es su magnitud, que es el K1, por lo que se obtuvo anteriormente, X coseno de θ1 más Z seno de θ1. Bueno, el Z y el X no estaban antes, ¿verdad? Eso es de R. Hay que recordar que es un producto punto y se multiplica en la escala. Entonces ya ahí tenemos la componente tangencial del campo incidente. Campo reflejado, componente tangencial. Básicamente es el mismo razonamiento y también nos queda un coseno del ángulo θ1'. Y aquí sustituimos, tenemos un menos por ahí, pues ya habíamos visto por qué, ¿verdad? Hay una diferencia en el ángulo, ¿verdad? Ojo que aquí se está sacando ese menos ahí a factor común, ¿verdad? Y aquí es un más lo que se saca a factor común. Entonces nada más para tener claro ahí, revisen y tener claro ese manejo que se está haciendo ahí. Y luego, la componente tangencial, esta que está aquí, pues es la misma componente aquí, ¿verdad? En términos generales es lo mismo. Entonces también tenemos la magnitud, el campo 2, por el coseno de θ2, ¿verdad? Y el exponencial, que sería el mismo caso visto antes. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Todo en orden, parece. Ok, entonces sigamos avanzando.
Ahora, la condición de frontera ahora es en x igual 0. ¿Por qué x igual 0? Bueno, porque para nosotros el eje x es el que marca la frontera, ¿verdad? Entonces, justo aquí tenemos x igual 0. Entonces, esa es la condición de frontera. Y como ya habíamos visto, la condición de frontera dice que la suma del campo incidente y reflejado es igual a la suma del campo transmitido. Bueno, la condición de frontera en realidad lo que dice es que todos los campos del medio 1 tangenciales es igual a todos los campos del medio 2 tangenciales. Entonces, en este caso, los tangenciales ya los tenemos, ¿verdad? Que son estos. Entonces, los tangenciales del medio 1 sumados igual a los tangenciales del medio 2 sumados, solo que el medio 2 solo hay uno, ¿verdad? Entonces, aplicamos ahí x igual 0. Eso va a hacer que se nos vaya todo esto, ¿verdad? Aplicar x igual 0. Entonces, la expresión que queda es el E1, el E1 0 más, ¿verdad? Coseno de zeta 1 por esta expresión, pero solo con el z sen de zeta 1. Más, en el otro caso, ¿verdad? En el otro caso, se van aquí, entonces nos queda E1 0 menos, cos de zeta 1 prima, y aquí nada más nos queda menos E a la J, E a la menos J, perdón, JK1, ¿verdad? Que está ahí por Z, sen de zeta 1 prima. Y eso es igual al otro caso, ¿verdad? Se nos va el X ahí, entonces nada más nos queda la expresión que está acá con el coseno. Esa es la condición de frontera para el campo eléctrico. Muy útil porque ya aquí tengo una relación en una sola ecuación de la magnitud del campo incidente, la magnitud del campo reflejado y la magnitud del campo transmitido. ¿Ok? Entonces hasta ahí llevamos la mitad de la historia. La mitad de la historia. Porque para conocer la relación entre campos tenemos que avanzar un poquito más, pero ahorita lo vemos. De momento, algo a notar, de hecho aquí se obtiene un resultado intermedio porque todavía no es el que estamos buscando, pero bueno, lo tenemos acá. Resulta que esto es una constante. La magnitud del coseno es una constante. El coseno es de un ángulo específico, eso no cambia, es una constante. Esto es una constante. Y esto es una constante. Cuando uno no quiere ver las constantes, uno se las imagina que valen uno y ya, ¿verdad? Entonces, digamos, uno vería que si esos son constantes, la relación, digamos, interesante aquí es que E a la menos J K1Z, por el seno de zeta 1, más E a la menos J K1Z sen de zeta 1 prima, es igual a E a la menos J K2Z seno de zeta 2, ¿verdad? Eso tiene que ser igual. Es una igualdad que debe cumplirse. Pero resulta que esto debe cumplirse a lo largo de toda la frontera. Si yo me devuelvo un segundo al caso anterior, yo me doy cuenta, digamos, cuando uno tiene la onda, un incidente ahí, uno dibuja una línea como si fuera un rayo, ¿verdad? Un rayo ahí de, no sé, de un villano que quiere destruir algo con la mirada. Pero de eso no es tan cierto, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, resulta que la onda avanza y esta línea lo que representa es la dirección del frente de onda. Pero la onda como tal tiene campos que vienen así, perpendicularmente, ¿verdad? Y son campos amplios, ¿verdad? Son totalmente amplios. Entonces, cuando llega aquí, eso debe cumplirse y la onda sigue por ahí, ¿verdad? Su expansión. De igual manera, el que se refleja, ¿verdad? Va como así, ¿verdad?
O sea, es un campo que no es puntual, ¿verdad? No es una línea recta. Y el que se transmite, bueno, este tiene un ángulo distinto, entonces también, ¿verdad? Va por ahí. El detalle es que esos campos, ¿verdad? Recuerden que son, lo que estamos viendo es de ondas planas uniformes. Entonces esa onda plana expande sus campos infinitamente, menos teóricamente, ¿verdad? Y nos topamos con el hecho de que la condición de frontera debe cumplirse en cualquier punto de Z. Absolutamente en cualquier punto de Z. Ah, en cualquier punto de Z. O sea, Z es aquí. Z es esto. Entonces, en cualquier punto de Z debe cumplirse la condición, porque en cualquier punto de Z tenemos los campos tangenciales que obtuvimos, ¿verdad? Absolutamente para todo Z debe cumplirse. Bueno, si nos venimos acá, nos damos cuenta que estas ecuaciones, pues todas tienen Z aquí. Entonces, el Z debe cumplirse absolutamente en todas. Y resulta que la única manera, aquí no hacemos una prueba estricta, porque es pesado, apelamos más a la intuición. Resulta que la única manera de que esta igualdad se mantenga o se cumpla, ¿verdad? Porque tenemos una igualdad, es que los exponentes tienen que variar exactamente igual. Tiene que ser una variación idéntica en todos ellos. Es la única manera en que esto se mantiene. ¿Por qué? Porque si no, lo que es igual en un momento, en otro momento no va a ser igual. O lo que es igual en un Z, en otro no sería igual. Entonces, ahí nos quitamos de ver aquí las constantes, nos quedamos solo con esos exponentes. Uno podría, por ejemplo, tirar por identidad de Euler, entonces tirar aquí el coseno más jseno, etcétera, y tiene que cumplirse que las partes reales son iguales y demás, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y resulta que la única manera en que esta igualdad se sostenga es que los exponentes sean iguales. Por lo tanto, se dice que precisamente esos exponentes que todos tienen negativos, entonces los negativos, si hacemos una igualdad se van, entonces tenemos que K1 Z sen de zeta 1 es igual a K1 Z sen de zeta 1 primo. Y K2 Z sen de zeta 2 es igual a K2 Z sen de zeta 2. Si no, la igualdad no se sostiene. Y entonces, al hacer eso, se nos van los zetas y obtenemos una primera observación. De esta igualdad, nos damos cuenta que tenemos K1 sen de zeta 1 igual a K1 sen de zeta 1 primo. Si queremos que esa igualdad se mantenga donde los K1 son iguales, para que esto sea igual a esto, la única manera es que zeta 1 sea igual a zeta 1 primo. Y de hecho es el resultado interesante que tenemos ahí. Bueno, me adelanté. Es obvio, decía que zeta 1 es igual a zeta 1 primo. Entonces el primer resultado interesante. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que siempre el ángulo de incidencia, ¿verdad? La forma en que lo estamos viendo, el ángulo de incidencia, este de acá, si le llamamos así, que así aparece en muchos libros, este es el ángulo de reflexión, resulta que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Según lo vimos nosotros, eso más bien se convierte en que zeta 1 es igual a zeta 1 primo. Y en general le llamamos zeta 1 nada más. Entonces, listo, ¿verdad? Tenemos un primer resultado. Lo otro que se tiene ahí es que entonces esto también es igual.
nuevamente aquí se cancelan los zetas y nos queda K1 sen de cita 1 es igual a K2 sen de cita 2. Recuerden que ya este cita 1 prima es cita 1, nada más. Entonces, quedan igualados. Y una vez así, se establece, bueno, se puede sustituir ese K1, ¿verdad? Estaba en las ecuaciones con las que empezamos hoy. Aquí estaba, ¿verdad? El K1 y K2, ¿verdad? Ven que si los tenemos de dos lados de una igualdad, los dos tienen omegas y C, entonces nada más quedan los Ns, los índices de refracción. Por lo tanto, eh, ahí lo que obtenemos es lo que se llama la ley de Snell de refracción, perdón, que probablemente ustedes ya la hayan visto por ahí en algún lado, ¿verdad? Que dice que N1 por sen de cita 1 es igual a N2 por sen de cita 2. Esta fórmula es súper importante porque relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de reflexión. O sea, ya sabemos que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. ¿Todo bien? Pero adicionalmente tenemos que el ángulo de incidencia se relaciona con el ángulo de reflexión así, donde uno podría perfectamente calcular el ángulo de reflexión, ¿verdad? Entonces decir, bueno, es que cita 2 es el arcoseno de N1, N2 sobre seno de cita 1. Y entonces podemos calcular a priori, conociendo características de los medios, o sea, sus índices de refracción, podemos conocer, una vez que sabemos a qué ángulo se incide, podemos conocer podemos calcular cómo es el ángulo de transmisión. Lo cual es un punto interesante, ¿verdad? Un punto a favor. Y al final de cuentas, bueno, es imagen ilustrativa, ¿verdad? Pero de algo que ocurre, ¿verdad? Y es el hecho de que entonces cuando se cambia de medios, por ejemplo, del aire al agua, ¿verdad? La visión, los objetos los vemos diferentes también, porque cumplen los mismos principios que hemos hablado antes, como de óptica y demás. ¿Ok? Entonces, a tener esta ecuación ahí en cuenta, lo que es la ley de Snell. Que yo creo que lo conocen de antes, pero... Ahora, ¿qué vamos a buscar específicamente? Los coeficientes de reflexión y transmisión para incidencia olímpica. Vamos tras ellos. Lo que obtuvimos anteriormente fue un resultado ahí de camino, pero seguimos buscando la relación entre campo incidente, reflejado y transmitido. Entonces, bueno, aplicamos la condición de frontera, ya teníamos una condición de frontera, ¿verdad? Entonces, esa condición de frontera que debe cumplirse, la podemos puntualizar en X0 y Z0, porque digamos, ahí debe cumplirse, ¿verdad? En X0 y Z0, es X0 y Z0. Entonces, la ecuación, se nos van todos los exponentes, ¿verdad? Porque termina la exponencial siendo 1. Y entonces escribimos que las magnitudes, ¿verdad? L1, 0 más coseno de cita 1, L1, 0 menos coseno de cita 1, ahora sí le llamamos cita 1, nada más ya no cita 1 prima, es igual a L2, 0 más coseno de cita 2, ¿verdad? Entonces, tenemos esa primera y la vamos a llamar ecuación 1, ¿verdad? Ok. Ahora, el campo magnético, ya lo mencionaba yo, ¿verdad? Es totalmente tangencial. O sea, el campo magnético está ahí saliendo de la pizarra. Entonces, solo por un asunto de simplificar, también X0 igual 0, ¿verdad? Sus campos son iguales, que se pueden escribir en términos del campo eléctrico.
voy a escribir en términos del campo eléctrico. Entonces, al escribirlo en términos del campo eléctrico, el H 1, 0 más es igual al E 1, 0 más sobre eta 1. El H 1, 0 menos es igual al E 1, 0 menos sobre eta 1. Aquí se cumple lo del menos que hablábamos, ¿verdad? Eso uno lo puede ver, ¿verdad? Porque un campo va para allá, otro para allá, entonces, bueno, siempre hay una inversión por ahí. Y en el caso del campo transmitido es L2 0 más sobre eta 2. Se hace un pequeño, casi que menos que truco, pero bueno, se multiplica por uno de los dos lados, coseno de cita 1, y el otro lado, arriba y abajo, coseno de cita 2, ya vamos a ver por qué. Porque si los escribimos así los campos, ¿verdad? Nos queda L1, 0 menos, cos de cita 1, ¿verdad? Eta 1, cos de cita 1, menos E1, 0 menos, cos de cita 1, y aquí eta 1 por cos de cita 1. ¿Por qué se escribió así? Bueno, básicamente para hacer para hacer un juego de ¿cómo se llama? De ecuaciones por ahí. Entonces, esta es la que ya teníamos como ecuación 1. Esa es la que teníamos como ecuación 1. Y definimos lo que se llama la impedancia efectiva. Esta impedancia efectiva, que está ahí, se escribe como, dado que estamos viendo ahorita la polarización TM, también llamada paralela, también llamada P, o así, denominada por dos barritas, que quieren decir paralelo. Dado que estamos ahí, vamos a definir lo que se llama la impedancia efectiva, que es un valor de impedancia para la polarización TM. Entonces, usamos el subíndice P, que está ahí, y definimos una impedancia efectiva para cada medio, en el medio 1 y en el medio 2, ¿ok? Que es multiplicar el valor de la impedancia del medio por cos de cita 1, y en el otro lado la impedancia del medio por cos de cita 2. Resulta, acontece y sucede que cuando hacemos eso, podemos escribir la ecuación 2 en términos de las impedancias efectivas. Ahí aparece el eta 1P, ¿verdad? Que es este. Bueno, el eta 1P y aquí el eta 2P. ¿Ok? Eso es una definición matemática, nada más. Simplemente. Entonces, si yo combino estas dos ecuaciones, y hago la combinación de estas dos ecuaciones, tal y como lo hicimos antes, algo interesante es que yo puedo, por ejemplo, venir y sustituir por completo el eta, el E2 0 más, ¿verdad? Coseno de cita 2, lo puedo pasar aquí. Y entonces me quedaría una sola ecuación en términos del campo incidente y el campo reflejado. Y procedemos como se hizo antes. Se combinan adecuadamente 1 y 2. Y podemos escribir el cociente de E1 0 menos sobre E1 0 más igual al coeficiente de reflexión, que eso es algo que ya se conoce. Ya a este punto deberían de tenerlo claro. Llamamos gamma P. También se le puede llamar gamma PM o gamma paralelo. Depende de los libros, usan diferentes nomenclaturas. Entonces yo ahí las estoy poniendo todas, nada más. Y aparece la razón por la cual se definió la impedancia efectiva. Al haber definido la impedancia efectiva, resulta que el coeficiente de reflexión para la polarización TM o P o paralela, llámenla como quieran, se escribe prácticamente igual que cómo se escribe el coeficiente de reflexión de un par de medios en incidencia perpendicular. Recuerden, en incidencia perpendicular teníamos el medio 1, el medio 2, entonces teníamos Z1, Z2, entonces en este caso, pues esto es lo que teníamos, y aquí se escribía que el coeficiente de reflexión aquí en la puntera, ¿verdad? Porque eso es en la puntera, sería igual a eta2 menos Z1 sobre eta2 más Z1. Eso es lo que teníamos.
Vean cómo quedó escrito este. Eta2P menos Eta1P. Esto es Eta2 menos Eta1. Aquí es la impedancia efectiva de uno menos la impedancia efectiva del otro. Sobre Eta2P más Eta1P. ¿Verdad? La suma de los dos. Entonces, el hecho de definir esa impedancia efectiva que parece una componente, no es una componente, pero da esa impresión, ¿verdad? Porque la impedancia por el coseno, como cuando sacamos una componente, resulta que eso nos da, así como está ahí, ¿verdad? Una expresión, digamos que conocida. Y eso es de una ventaja. De igual manera, se puede combinar, aquí ya no es tan fácil. La ventaja es que casi siempre el que usamos es el gamma P, pero para el coeficiente de transmisión que relaciona el transmitido sobre el incidente, se escribe así. Este no queda tan fácil, no queda como el otro, pero uno se acuerda más de este. Queda aquí 2Z2P sobre eta2P más eta1P por el coseno de z1 sobre el coseno de z2. Son las impedancias efectivas y se agrega ahí ese cociente. Y la ventaja es que ya con esto tenemos la relación de campos incidentes con el reflejado, eso me lo da gamma P, y el otro me lo da tau P. ¿Verdad? Esto, el subíndice P, porque es para la polarización TM. Para la polarización TE, S o perpendicular. Entonces, se sigue un procedimiento igual. Aquí aplicamos el mágico. Hágalo en casa si quiere. Y nos queda también en términos de impedancias efectivas como eta2S menos eta1S sobre eta2S más eta1S. La diferencia ahí es que las impedancias efectivas son con la secante. La secante es 1 sobre el coseno. Entonces tenemos eta1S y eta2S, pero vean que la forma de escribir el que más se usa, que es el coeficiente de reflexión, es la misma. Para el de transmisión, tenemos básicamente lo mismo, ¿verdad? Que tenemos antes. Aquí lo curioso es que ya no me quedan estos cosenos incómodos, sino que me queda como eta2S sobre eta2S más eta1S. Esto para la incidencia oblicua, ¿verdad? Y resulta que estas ecuaciones, estas 4 ecuaciones, se llaman las ecuaciones de Fresnel, porque este señor pues, que trabajó en obtenerlos, ¿verdad? Y entonces básicamente eso es lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí sí voy a ver un ejemplo porque resulta que este manejo sí es un tanto diferente y la experiencia a uno le dice que de entrada confunde un poco la manera de expresar los vectores, cómo dibujarlos y demás. Entonces, hagamos la pausita y venimos a desarrollar ese ejemplo que tiene ese campo que está ahí. Entonces, hagamos la pausita acostumbrada y ya casi seguimos. Entonces, similar a como lo hemos hecho antes, unos 10 minutitos. Bueno, ya casi seguimos. Como les decía, vamos a chequear un ejemplo. Para mí, creo que este ejemplo es el que aclara un montón el manejo de esta nomenclatura. Es una nomenclatura diferente. Y le dice a uno, bueno, o nos da una muy buena luz de cómo hacer el manejo de lo que son vectorcitos, ¿verdad? Vectorcitos de dirección. Al final de cuentas, de eso es lo que se trata en este caso. Cómo manejar estos vectores, cómo representarlos y cómo entenderlos ya numéricamente. A veces uno se pierde con esta parte. Entonces, veámoslo acá. Dice, se tiene una onda plana en el aire. Que se me hizo, sí, algo me está pasando con esta tableta que está
que aplicar la solución ingenieril de desinstalar y volver a instalar. Ahí ya volví. Dice, se tiene una onda plana en el aire, descrita por, vean que en este caso se da un campo magnético, H1 más, menos 20, E a la menos J, y acá se da el vector de dirección, 8X más 6Z, AY, es lo que se está diciendo, miliamperes metro, la cual incide en una frontera plana a partir de X mayor o igual que 0 con un dieléctrico epsilon R igual a 9. Utilice como referencia el diagrama mostrado. Bien, antes de ver las preguntas y demás, es sumamente importante, voy a borrar estos rayones, entender qué es lo que nos dice la ecuación y cómo de esa ecuación podemos hacer el diagrama para poder entender de qué se trata. Primero que nada, vemos la referencia. Se está diciendo utilizar una referencia dada, entonces de ahí, no podemos salir de ahí. Entonces tenemos el vector X, aquí, ¿verdad? Aquí está X. Aquí está Z y aquí está Y. Y está entrando a la pantalla en el diagrama mostrado, ¿verdad? Se nos dan los materiales, aire y dieléctrico. Entonces, no sé, podemos hacer una, bueno, por facilidad, voy a marcarlos, los dos materiales. De arriba, a veces no está inclinado. Entonces, a veces uno no lo puede hacer exactamente donde le da la gana. Vale, digamos, el de arriba así, el aire, ¿verdad? Y para abajo tendríamos el dieléctrico. Está bien. Entonces, ya con eso marcamos los dos materiales. Aire y dieléctrico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos X apuntando hacia abajo, Y y Z. Está bien. Dice, bueno, voy a ver acá, dice una frontera, ¿verdad? Plana a partir de X mayor o igual que 0, con dieléctrico. Dice que la onda venía en el aire. Entonces la onda viene de arriba, en el aire, y llega a un dieléctrico que tiene epsilon R igual 9. Eso nos lleva a que epsilon R igual 9, ¿verdad? Entonces N de este medio es igual a 3, porque es la raíz cuadrada de epsilon R. Entonces ya ahí tenemos alguna información y de ahí podríamos calcular las impedancias y demás. También, bueno, aquí se opaca un poquito, voy a tirar la línea. Esta es esta es la frontera, ¿verdad? La normal, perdón. Esa no es la frontera, es la normal. Respecto a la cual medimos los ángulos. Entonces dice que la onda plana en el aire, ¿verdad? Está descrita por este vector. Vemos que H apunta en la dirección Y, ¿verdad? Bueno, menos Y, porque aquí hay un menos. ¿Ven el menos acá? Entonces, H, ¿cómo se llama? H, sí, está en Y, pero negativo. Eso quiere decir que apunta en menos Y. Si aquí Y está saliendo de la pantalla, está entrando a la pantalla, perdón, ¿verdad? Porque recuerden esta nomenclatura que es la que se suele utilizar cuando es una X está entrando, cuando es una punta un punto está saliendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que para H, independientemente de donde lo pongamos, H va a estar saliendo del plano, ¿verdad? Porque va en dirección negativa a y aquí Y está entrando, entonces H va a estar saliendo, primer punto. Entonces ya ahí tenemos algo, ¿verdad? Sabemos que H al estar alineado con este eje, perdón, el eje Y, va a ser tangencial a la frontera, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí podemos ir viendo algunas cosas. No voy a adelantarme todavía tanto. Dibujemos ahora es el vector. Dice que viaja, ¿verdad?
Y vean acá, vamos, sabemos que esto es E a la menos J, lo que llamaríamos K1 más, ¿verdad? Punto R. Así es como lo estamos llamando, ¿verdad? Entonces, digamos, a partir de ahí, uno puede establecer el vector K, ¿verdad? Y creo que el vector K1. Es bastante claro, el vector K1 en ese caso. El vector K1, ahí, al hacer la lectura, es de 8 en dirección X más 6 en dirección Z. Donde esos son, digamos, este 8 sería lo que llamaríamos KX y este 6 sería lo que llamaríamos KZ. Entonces, vemos que la punta, digamos, son partes con componentes positiva en X y positiva en Z. O sea, positiva en X quiere decir una componente hacia abajo, ¿verdad? En X y una componente hacia la derecha en Z. Por lo tanto, digamos, si yo tomo en cuenta esos dos, eso me da una resultante así, ¿verdad? Es lo más lógico en realidad en este caso, ¿verdad? O por lo menos va con la referencia que solemos utilizar, pero hay que justificarlo. Podría ser un problema engañoso que tenga algo diferente. Entonces, el vector, bien, 8 en X, 6 en Z, entonces en realidad es un poquito más inclinado, pero bueno. Ahí, más o menos. Entonces, hablaríamos que esto viene acá, y este vector representa K1 más. Con ese vector K1 más, ya dijimos que H venía saliendo o viene saliendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos H. Generalmente el medio de incidencia le llamamos 1, ¿verdad? Entonces este sería, digamos, el H1 más, así. Y luego por pointing, ¿verdad? Pulgar apuntando, H saliendo y demás. Entonces, dibujamos al campo eléctrico para allá. En esa dirección tendríamos a E. Este sería el E1 más. ¿Ok? Y a partir de ahí, de todo es bastante como lo hemos visto. En realidad, este nos lleva al final de cuentas a una situación, digamos, bastante estándar. Vector reflejado, el remitido iría, no sé, por ahí. Nada más como para dibujarlo un tanto distinto, entonces el reflejado va para allá. Este va a ser con K1 menos. Y este sería un K2 más. Los ángulos, entonces este no me quedó en el dibujo, ¿verdad? Pero sabemos que son iguales. Ya eso es, cuando vimos sale. Y aquí tenemos citados. ¿Ok? Y entonces, de igual manera, para estar ubicados, H sigue siendo H1 menos, en este caso no más, sino H1 menos, ¿verdad? Aquí sería H2 más. Y el campo eléctrico, en todos los casos, sería uno para arriba, ¿verdad? Y en este caso sería uno abajo. Para ver, no, tiene que ir igual aquí, al otro lado. Entonces, esto sería E2 más y E1 menos. ¿Ok? Eso es bien relevante que lo sepan dibujar, digamos, que lo sepan establecer a partir de lo que vimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál polarización tiene esto? Generalmente vamos a trabajar con una de las dos polarizaciones que vimos. En este caso, el H es el transversal magnético, ¿verdad? Entonces, esta polarización es lo que llamamos polarización
TM, transversal magnético. Ahí tendrían que buscar las notas, ¿verdad? También llamada P, paralela, o así, ¿verdad? Esa es la polarización que tenemos. Usualmente va a ser una u otra, ¿verdad? Usualmente es lo que vamos a estar manejando, ¿ok? Y tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Que H apunta en dirección, H va en dirección menos Y, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Estamos bien. Eh, la primera pregunta es, bueno, determine la polarización de la onda incidente, perpendicular o paralela, además dibuje los vectores de campo eléctrico, magnético, propagación. Bueno, eso estaba aquí. Lástima que este era más grande. Pero bueno, no importa, es lo mismo, ¿verdad? Ahí está la respuesta de la número 1. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ahora, del contexto, generalmente nosotros a nivel de texto vamos a tratar de aclarar las preguntas, ¿verdad? Aquí se pone perpendicular o paralela, pero eso es algo que ustedes del contexto tienen que también saber sacar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Como que el contexto tienen que saberlo sacar. Porque hay que distinguirlo de las otras polarizaciones, ¿verdad? De la polarización lineal, circular o oblicua. Son polarizaciones, desgraciadamente usan la misma palabra. No podemos hacer otra cosa, pero uno tiene que saber distinguir de qué se trata. ¿Ok? Si tienen preguntas en el momento, bien. Ahora dice, determine el ángulo de incidencia, cita 1, la magnitud del vector de propagación o vector de onda en el medio de incidencia, ¿verdad? Eso sería la magnitud de K1 más, y la frecuencia de onda, eso es simplemente F, relativamente sencillo. El vector de incidencia, uno lo puede sacar de acá. Voy a redibujarlo aquí por un asunto de más espacio, pero relativamente sencillo. Digamos, ella está viajando, digamos, si vemos las componentes que se están manejando, eh, vemos que aquí yo les decía 8ax más 6az. Entonces, siendo K1 más igual 8ax más 6az, lo que quiere decir es que tiene una componente en x de 8 y una componente en z de 6. Una es un poquito más grande que la otra, ¿verdad? Entonces, si esta es 8, ¿verdad? Recuerden que este es el origen, entonces esto sería 8 en x, porque este es el eje x, este es el eje z, ¿verdad? Entonces, si tenemos 8 acá, donde esta sería la componente kx, z es un poquito más pequeño, ¿verdad? Entonces sería 6 a z, ¿verdad? Lo que estaría avanzando ahí, a z, kz, perdón. Esa es la componente, ¿verdad? Si tuviéramos que dibujarlas, esas componentes, a partir de ellas es que sale, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la proyección. Y la otra proyección que uno podría tirar es tirarlo para acá, para poder dibujar este, adecuadamente el vector. Entonces yo lo dibujaría acá. Bueno, como les decía, este programita no siempre me deja tirar los exactos como yo quisiera. Entonces, esto viaja así. Y entonces el ángulo es este, ¿verdad? Entonces, este 6 es este, ¿verdad? KZ igual 6, ¿verdad? Que es el vector que viene de aquí a acá. Y este es el otro que me forma eso. Entonces, de ahí es
súper claro. Bueno, vamos a ver el mismo color. Entonces, cita 1, que es el ángulo de incidencia, o cita I, no sé cómo lo quieran llamar, termina siendo el arco tangente, porque lo que tenemos son los catetos, ¿verdad? Que es un poquito más fácil de verlo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 6, arco tangente de 6 sobre 8. En este caso eso da 36.8 grados. Entonces así se determina el ángulo de incidencia. Aunque podría ser perfectamente, digamos, en algunos problemas, puede ser al revés, ¿verdad? Se puede pasar de un lado al otro, o sea, se puede jugar diferente. Luego dice la magnitud de K1 más, ¿verdad? Entonces, esa magnitud de K1 más, el vector, que también le llamábamos nada más K1, ¿verdad? Se puede ver simplemente como las componentes, entonces KX cuadrado más KZ cuadrado, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de que KX son 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, entonces son 64 más 36, ¿verdad? Entonces al final de cuentas es raíz de 100, que es igual a 10 metros a la menos 1. Que no se les olviden las unidades. No se les olviden las unidades. Obviamente aquí he elegido muy convenientemente para que queden números bonitos. Y luego la frecuencia de onda, ¿verdad? Se pide ahí. Bueno, ahí hay que jugar con lo que uno tenga, ¿verdad? Las ecuaciones que uno tenga. Vean que de la definición que teníamos acá, aquí no hay atenuación, no hay pérdidas. Eso yo lo puedo ver ahí directamente. H1 más, ¿verdad? 20 y no hay alfa, entonces no hay pérdidas del todo. Entonces, si no hay pérdidas, podemos decir que la magnitud de beta, o beta, porque beta siempre es un número positivo, en realidad, es igual a la magnitud de, bueno, esto sería beta 1 más, ¿verdad? K1 más. Y a su vez, eso es igual a omega sobre la velocidad de la luz, en este caso. Venía en el aire. En el aire la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, en el medio de incidencia, eso es lo que tenemos. Y de ahí, entonces yo puedo decir, bueno, entonces omega es igual a beta 1 por C. O sea, estaríamos hablando de 10 por 3 por 10 a la 8. Entonces, omega, en este caso son 3 por 10 a la 9 radianes por segundo. Aquí no se especificó la frecuencia, nada más dice frecuencia. Tenemos frecuencia angular, frecuencia eh, en hertz, ¿verdad? Entonces podría ser cualquiera de las dos. Si quisiéramos calcular F, o sea, es omega sobre 2pi. Entonces, bueno, ahí ya el número no queda tan bonito. Si lo hacemos como omega sobre 2pi, sería 3 por 10 a la 9 entre 2 por pi, 477.46 por 10 a la 6, que son millones megahertz. Entonces, de cualquiera de los dos estoy dando. Ok, ¿alguna pregunta? Todo bien, parece. Bueno, entonces ahí vamos determinando. Ahora dice, determina la expresión en el dominio del tiempo para el campo eléctrico incidente. Eso es bien interesante. ¿Cómo expresar ese campo eléctrico incidente? Si yo me vengo acá, voy a hacer una captura del diagramita que realicé aquí. Para tirarlo acá. Bueno, voy a volverlo a hacer para
seleccionar la área más pequeña, porque como es sobre el incidente, no hace falta que copie todo para tenerlo aquí de referencia. Que es el que ya habíamos hecho. El campo eléctrico que me están pidiendo es este, el de uno más, ¿verdad? El campo eléctrico incidente. Ese campo eléctrico incidente, forzosamente, es un campo que está proyectado en los dos ejes, que son hacia acá el eje X y hacia acá el eje Z. Por lo tanto, algo que uno puede visualizar es que este E1 más, ¿verdad? Se compone de un componente, tiene un componente X, en X, más un componente en Z, ¿verdad? Entonces tiene que tener los dos. El campo magnético no, porque el campo magnético está alineado con el eje Y. Entonces ese nada más estaba en Y, que es lo que se dijo aquí, ¿verdad? El campo eléctrico nada más, el magnético solo estaba en Y, pero el eléctrico sí está en 2. Entonces, por fuerza, vamos a necesitar esa proyección, ¿verdad? Que está ahí. Ya conocemos el ángulo incidente, ¿verdad? El ángulo incidente lo vamos a necesitar 36.8. Voy a anotarlo por acá. El cita 1, 36.8 grados. Está ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar, por así decirlo? ¿Cómo vamos a obtener esto? Bueno, bueno, la otra, esto es aire, voy a decirlo, esto, aquí es Z sub 0. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el campo eléctrico con el campo magnético? De ahí, hay que relacionarlo por el eta, ¿verdad? Entonces, sabemos que la magnitud, digamos, esto es como ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, queremos determinar la del campo eléctrico. Entonces, la magnitud del campo eléctrico es igual a la magnitud del campo magnético por eta sub 0. Y el campo magnético está dado aquí. Voy a llevarme la ecuación ahí. No está se devolviendo tanto. Copiarla. Por acá. Ups. Entonces, sabemos que ese es el campo magnético y su magnitud es 20, ¿verdad? Su magnitud es 20 miliamperes metro. Que no se nos olvide el mili es el por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, la magnitud de campo va a ser igual a 20 milis. Yo lo pongo así, si le sirva, o 20 por 10 a la menos 3 o 0.02, como quieran. Por eta sub 0. Por eta sub 0. Entonces, eso es lo que va a llevar de magnitud. Eso es lo que lleva de magnitud. Esa es la magnitud de campo. Pero este campo hay que expresarlo en componentes. Una componente en X y una componente en Z. Entonces, esas componentes son las que forman esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un EZ y aquí tenemos un EX, ¿verdad? Y este ángulo que está aquí termina siendo el de incidencia. De eso ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces 36.8. Entonces, esta magnitud queda para el EZ, vamos, para el EZ es igual a la magnitud de E por el, ¿cómo se llama? El cateto adyacente, entonces es un coseno de zeta 1, ¿verdad? Mientras que el EX, que va para allá, el EX, bueno, primero, ese sí va negativo por la dirección, ¿verdad? Va para arriba. Él apunta en dirección menos X. Entonces, digamos, este yo no puedo decir aquí a Z, ¿verdad? Pero este, pues va a llevar un negativo por la dirección, ¿verdad? En X negativo. Y va a ser la magnitud de E por
el seno de cita 1 porque está en el cateto opuesto. ¿Ok? Y lleva un menos por la dirección porque ven que va para arriba. Va para arriba. Ahora, su vector de campo es el mismo, ¿verdad? El vector de campo aquí es el mismo. El K1 es igual para los dos. Entonces, podemos decir, bueno, ahí, entonces, el E1 más, que sería el campo total, ¿verdad? Son 20 milis por eta sub 0. 20 milis por eta sub 0 es la magnitud que se estaría manejando. Voy a hacerlo primero fasorial por E, y aquí es el mismo del caso anterior, menos J, ¿verdad? Entonces sería 8X más 6Z, que es el vector, ¿verdad? Esto por, bueno, más bien debí haber puesto el coseno antes. Verme, estoy fasorial, aquí por el coseno, de cita 1 por E, la menos J, está, ¿verdad? 8X más 6Z. Esto en dirección Z. Menos, el menos viene de este de acá, ¿verdad? Entonces sería igual 20 milis por eta sub 0. Esto es por sen de cita 1 por E a la menos J, 8X más 6Z, componente en X. No es terriblemente complicado, pero sí hay que tener muy claras las cosas, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Ahora, se pidió la expresión en el dominio del tiempo. Entonces, esto hay que pasarlo al tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí uno puede jugar un poquito con las expresiones, ¿verdad? Todo esto es un número. 20 milis, eta sub 0, cos de cita 1, ¿verdad? Todo eso es un número. De hecho, no sé si lo tengo por acá. Eso da 6.03. Y este, que es por el seno, da 4.51. Daría 4.51. Entonces, toda esa expresión, bueno, ahí están. Y a la hora de pasarlo al tiempo, ¿verdad? La expresión en el tiempo, que es lo que se pide, queda en términos de estos dos. Entonces, la expresión final es el E1 más Z y T es igual a 6.03. No hay atenuación, ¿verdad? Entonces queda así, simplemente, por coseno de omega. Aquí está omega. Omega son 3 por 10 a la 9. 3 por 10 a la 9. T. Y el vector sigue siendo el mismo, ¿verdad? Menos 8X menos 6Z. Serían los dos que está ahí. Esto en AZ menos 4.51 por coseno de 3 por 10 a la 9T menos 8X menos 6Z en X voltios metro. Y ese es el resultado final de ese ítem. ¿Alguna pregunta? Profe, haber dejado ese 8X ahí no tiene problema, ¿verdad? Porque es parte del vector S. Este 8X de aquí. Ajá, ajá. Sí, eso es parte del vector K. Y el vector K va aquí adentro. Sí, ningún problema. Es un poquillo amplio, ¿verdad? Pero hay que tener claro esto. Es muy usual
que entre un problemita con esta temática, digamos, con esta resolución. Ujú. Y me gusta resolver que les quede muy claro, porque esto sí, en términos generales, he visto que es un pequeño dolor de cabeza. Entonces, bueno, sí, con este ejemplo usualmente ya se aclara mucho cómo trabajar las componentes. Vean que no es nada nuevo en realidad, son puras componentes, ¿verdad? Pero a veces sí crea algún problema. Luego dice, determine la densidad de potencia promedio incidente. Ujú. Eso sí es muy sencillo ya, ¿verdad? No hay pérdidas, medio incidente, entonces S1 más, eso es un vector. Ujú. Densidad de potencia es un vector, entonces eso tienen que tenerlo eh, de muy claro, ¿verdad? Se puede calcular de una o dos maneras, ¿verdad? Bueno, recuerden que la expresión general, ustedes van a las ecuaciones, ¿verdad? Dice E sub 0 cuadrado sobre 2 eta por E a la menos 2 alfa z por el coseno de zeta eta, ¿verdad? En el medio incidente, como es aire, sabemos que zeta eta es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el coseno de zeta eta es igual a 1. Sabemos que el alfa 1 ahí, ¿verdad? Esto sería alfa 1, ¿verdad? Alfa 1 es igual a 0, entonces E a la menos 2 alfa 1 z es igual a 1, ¿verdad? Entonces, y la expresión rápidamente se reduce a E sub 0. El sub 0 es una magnitud, ¿verdad? 2, como esto es el vacío, bueno, se considera como el vacío, 2 eta 2, ¿verdad? Si lo quieren transformar en términos de H's, de magnitudes de H, también se puede, ¿verdad? Es la relación que hicimos hace un rato. Nada más que ahora sería, bueno, sí, el E sub 0, digamos, como magnitud, sería el H sub 0 por eta, ¿verdad? Entonces, cuando sustituimos uno, nos cancela el eta y luego nos deja uno arriba. Entonces, esto termina siendo lo mismo que el H sub 0 cuadrado por eta sub 0 entre 2, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos está bien. Y finalmente, esos son 75.4 miliwatts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo, en realidad. No hay nada del otro mundo. ¿Una pregunta ahí? Todo bien. La última dice, determine la expresión en el dominio del tiempo para el campo eléctrico transmitido. Esas sí se las trae un poquito. ¿Por qué? Para obtener el campo eléctrico transmitido, necesitamos, digamos, lo que nos están pidiendo, ven aquí, lo que nos están pidiendo es ¿verdad? Sabemos en términos generales que la forma del campo es como ¿verdad? Es la misma disposición de campos y demás. Pero para poder calcular el campo eléctrico transmitido, vamos a necesitar calcular K2 más. Vamos a necesitar calcular el E sub 0,2 más, ¿verdad? O sea, la magnitud de ese. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Bueno, para poder calcular eso, vamos a requerir el coeficiente de transmisión. Este caso es polarización P, entonces es el tau P, ¿verdad? Entonces esto por fórmula es 2 eta 2P, que eso la vimos hace un rato, ¿verdad? Sobre eta 2P más eta 1P por coseno de zeta 1 sobre coseno de zeta 2. No tenemos zeta 2, pero zeta 2 es igual por la ley de Snell a n a la menos 1 de n1 sobre n2 coseno de zeta 1. Y zeta 1 sí teníamos que era 36.8 grados. Entonces, de ahí, eta 1 es, n1, perdón, es el aire, ¿verdad? Entonces, esto es 1. Y n2, n, no eta. Entonces, me confundí.
es igual a 3. Eso se los dije desde el inicio, ¿verdad? Porque es la raíz cuadrada de epsilon r. Entonces, cita 2 ahí es relativamente fácil, 11.5 grados. Entonces, para poder calcular eso, bueno, y teníamos eso, eta 2 es igual a 3. Por cierto, entonces, eta 2 es igual a eta sub 0 sobre N2. Eso es un dato que ya habíamos visto. Ya habíamos visto por ahí. O sea, 377 sobre 3. Si lo llevamos a números, serían 125.66 ohmios. Eso es porque lo vamos a requerir aquí. Ahora, para trabajar hay que obtener las impedancias ¿cómo se llaman? ¿Están? Me olvidó el nombre. Ay, qué terrible. Efectivas, impedancias efectivas. Impedancias efectivas. Entonces, que son multiplicar por el coseno. Miren que no es nada del otro mundo, es multiplicar el eta 1 por el coseno y el eta 2 por el coseno del ángulo. Ahí yo les dejo un poco la carpintería de eso, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Eta 1p, me falta un p. Eta 1p es igual a eta 1 por el cos de zeta 1. Entonces, ese es bastante sencillo. Esos son 301.87 ohmios. El eta 2p es igual a eta 2 por el coseno de zeta 2. Entonces, ese es sencillo, 123.13 ohmios. Y el resto ya ahí se puede calcular, ¿verdad? Entonces, eta p, ahí es cuestión de ponerlo, ¿verdad? Igual ustedes tienen que agarrar esto y hacerlo todo, ¿verdad? Obtienen ese valor. Eso lo que me va a dar es la magnitud del campo transmitido, ¿verdad? Porque lo que sabemos es que gamma P, ¿verdad? Es el E2 más sobre el E1 más. Ahora, la que es más, la que no es tan evidente, tal vez, es determinar el vector K2 más. Esa, ya quiero centrarme para que cerremos. ¿Cómo determinar K2 más? El vector del medio 2. Es relativamente sencillo, pero lo que hay que acordarse de alguna formulita que anda por ahí, ¿verdad? El K2 más es un vector, ¿verdad? Primero que nada es un vector. Si nos venimos al esquema, es el mismo, bueno, acá, es el mismo tipo de vector que vamos a tener del otro lado, ¿verdad? Con componente, una en Z y otra en X. Entonces va a ser del mismo estilo, ¿verdad? Un numerito para X, un numerito para Z. ¿Ok? Entonces eso lo sacamos por componentes. Ya conocemos cuánto es el ángulo 2, ¿verdad? 11.5. Entonces se saca igual por pura componente. Lo que yo necesito es la magnitud de cada uno más. Eso lo vimos en una de las fórmulas de hace ratillo, ¿verdad? Que se podía ver como omega sobre C por, esto es más bien omega C por N2. Y N2 es igual a 3. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, se puede calcular. La frecuencia nunca cambia cuando cambiamos de medio, entonces la frecuencia sigue siendo 3 por 10 a la 9, ¿verdad? Esto es por 3 y esto es 3 por 10 a la 8. Entonces, nada del otro mundo. Y el resto son componentes. El resto son componentes para cada uno más. De la misma manera que se vio antes, ¿verdad? Entonces, voy a venir acá. Entonces, para son los componentes, ¿verdad? Que tendríamos ahí el mismo caso, ¿verdad? Hay que calcular una componente en Z y la componente que va en X, esa sí va para arriba, ¿verdad? Porque es el mismo estilo de que va aquí, ¿verdad?
Entonces vamos a tener algo muy similar, porque vamos a tener una de esos componentes está apuntando hacia arriba, que es la componente en X, ¿verdad? Entonces eso es lo que habría que tomar en cuenta. Aquí ya por tiempo voy a darles el resultado, pero yo creo que aquí ya deberían de tener todo claro. Porque acá es simplemente las componentes, ¿verdad? O sea, esto viene así, K2, K2 más, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico viene para acá. Entonces el campo eléctrico como tal, sí tiene una componente que viene para acá y una que viene para acá, ¿verdad? Entonces él tiene un EZ y un EX, ¿verdad? El EX va para arriba. Y el K2 más, ¿verdad? Sacamos la magnitud y sacamos las componentes que lo definen, digamos, en ese caso. Asunto, eso sería. Entonces, viene como así, ¿verdad? Viene de esa manera. Entonces, ya sabemos que este es el ángulo, ¿verdad? Cita 2, ya conocemos la magnitud y conocemos el ángulo. Entonces, de ahí se puede calcular. De ahí no debería ser tan difícil. Entonces, una es calcular el vector. De hecho, el K2 más son 29.3 en X más 5.9 en Z, lo que sería el vector propiamente. Entonces, al final, la resolución de esto es que el E2 más Z y T, porque se pidió en el tiempo, termina siendo 3.49 por coseno de 3 por 10 a la 9, T, menos este vector, ¿verdad? 29.3 X, aquí era, me equivoqué, era, no, mentira, perdón, ese más no tiene, para que sea el menos acá, menos 5.9 Z, esto en dirección Z, menos, por la otra componente, ¿verdad? 0.71 por coseno, igual 3 por 10 a la 9, T menos 29.3X menos 5.9 Z en dirección X voltios metro. Siendo finalmente la respuesta a lo que se pregunta, ¿verdad? El menos es por como en el caso anterior, ¿verdad? Tiene una componente que va para arriba, apunta en dirección de los X. Medio maratónico, pero ahí está. Espero que haya sido claro. Y tómenlo como tarea, llegar a ese último resultado, ¿verdad? Nada del otro mundo. Pero sí me parece importante porque aquí es muy común perderse, no es tan intuitivo a veces. ¿Alguna pregunta? No, profe, sí, hay que repasar. Está bastante denso, pero sí, todo claro. Sí, sí, mi recomendación, agarren el problema, ¿verdad? Traten de verlo y háganlo no siguiendo el ejemplo que yo tengo, ¿verdad? Sino tratando ustedes de desarrollar, porque es donde uno aprende un poquito más. Pero ahí está la guía. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, nos hablamos el viernes si no hay más preguntas. O si había una pregunta. Y que alguien abrió un micrófono. Bueno, si no, entonces nos hablamos el viernes. Estudien.
No lo dejen para muy tarde esto. Que les vaya bonito. Muchas gracias, profe, por la vida. Ok, gracias. Hasta luego a ustedes.